Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de los milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La nación judía era una nación que tenía creencias muy apartadas de la ley de Dios. Habían dejado por completo los mandamientos que Dios había dado a través de Moisés y de los profetas. Y ellos creían que la salvación estaba basada ya no en las enseñanzas de la palabra del Señor, sino más bien en las acciones que ellos juzgaban ser buenas obras en otras personas. De esa manera habían llegado a abandonar por completo las enseñanzas de la Biblia. Ellos no se guiaban por los mandamientos de Dios ya más, sino que se guiaban por las tradiciones que los ancianos habían inventado. En el milagro que hoy vamos a estudiar, vamos a descubrir cómo es que el Señor les da una lección especial a los dirigentes de su época que habían dejado los mandamientos de Dios, que habían hecho de la salvación las buenas obras según el estilo de su filosofía individual, en lugar de seguir los mandamientos de Dios que producen buenas obras que van a ser aceptadas en el reino de los cielos. Muchas discusiones han habido con respecto a esto. Hay religiones que creen que es necesario las buenas obras para que éstas puedan hacer que nosotros entremos en el reino de los cielos y que por medio de estas buenas obras nos podemos ganar el cielo, no importa que nosotros no hayamos alcanzado un estatus de obediencia perfecta a la ley de Dios. Por otro lado, están los que creen que solamente nosotros podemos alcanzar el cielo por una fe de creer y que con solo creer nos vamos a ir al reino celestial. Y al igual que los primeros, siguen sus propias obras y no lo que dicen los mandamientos de Dios. Estos dos extremos, de los que hablan de hacer alguna buena obra para poder llegar al cielo y ser aceptos por Dios, y los otros que dicen la fe es fe, solamente fe, y terminan haciendo sus propias obras separados de la palabra de Dios. Dos extremos peligrosos. Jesús iba a poner el equilibrio. En el milagro que hoy vamos a descubrir, en ese milagro está perfectamente el equilibrio de cómo es que el hombre puede ser acepto por Dios y cómo se relaciona la fe juntamente con las obras para que se pueda llegar a alcanzar el nivel que Dios exige de cada uno de nosotros. Para entender entonces este milagro nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, Creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, estamos agradecidos a ti por darnos la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tú, Señor, seas quien nos lave y nos limpie de todo pecado y de toda maldad, y que podamos ser aceptos delante de tus ojos para poder hacer tu voluntad. Padre Santo, te rogamos que tu Espíritu nos guíe en la comprensión del estudio del día de hoy, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el milagro para el día de hoy lo encontramos registrado en San Lucas capítulo 7. San Lucas capítulo 7. Vamos a leer lo que nos dice el relato bíblico para poder entender de qué se trata este milagro. Dice así, versículo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Estamos hablando de la ciudad de Capernaum ahora. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Qué cosa le había pasado a este siervo del centurión? En un momento lo vamos a leer en el libro de San Mateo, porque estos dos capítulos están totalmente relacionados, ya que los dos escritores de estos dos evangelios escribieron acerca de esta escena que vieron. Obviamente, cada uno de ellos escribió lo que más lo impactó. A veces, cuando se hablan de los libros de los 4 evangelios, se encuentra que los 4 cuentan una misma historia, pero desde distintos enfoques. Y hay algunos que dicen, ¿por qué es que estos hablan dos cosas distintas? Por ejemplo, ahora vamos a ver
una parte del relato en Lucas y otra parte del relato en Mateo, pero vamos a hacer que los dos se encajen de acuerdo a cómo sucedieron las cosas. Sigue diciendo el verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjate lo que dice ahora acá. Vinieron, dice, los ancianos ante Jesucristo, ya que dice que este centurión se acercó a estos ancianos y les pidió por favor y les dijo: yo quisiera que ustedes le digan a Jesús que sane a mi siervo. Mi siervo está totalmente grave y a punto de perecer. ¿Ah? Y entonces dice que mandaron llamar a Jesús. Y estos ancianos se acercaron a Jesús y le dijeron: es bueno que vayas donde este centurión, porque ha hecho muchas buenas obras por nuestra nación. Es digno por esa razón y corre, sánale, porque nos ha regalado incluso una sinagoga, nos ha hecho construir una iglesia. Estos hombres pensaban que el favor de Dios, el milagro que Jesús iba a hacer, venía a causa de las buenas acciones que este hombre había hecho en favor de la nación, y que esas buenas acciones le reportaban beneficio al hombre. Esta creencia de la salvación por las obras, tal y conforme la creían entonces estos hombres, los dirigentes judíos, los que se decían ser ancianos, es porque habían enseñado que los hombres alcanzaban la salvación ya no por seguir los mandamientos de Dios, sino más bien por el estilo de sus tradiciones. Hablando de esos ancianos, fíjate lo que dice la Biblia. San Marcos capítulo 7, hablemos de los ancianos, porque dice que estos son los que fueron a pedirle a Jesús para que pudiera sanar al siervo del centurión por las buenas acciones que este centurión había hecho de regalar una iglesia y haberles ayudado con favores en la nación. Nos dice el versículo 1 de San Marcos 7. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. En esta ocasión los discípulos dice que habían comido con manos inmundas. No es que no se habían lavado. Lo que pasa que en la tradición judía había que lavarse las manos 7 veces, porque eso era un ritual. Las 7 veces eran la purificación. Una vez se lavaban al salir de su casa y 6 veces al llegar al lugar donde tenían la reunión. Para eso se ponían 6 cántaros y en esos cántaros se llenaba el agua para que la gente pudiera, al llegar a la fiesta o a cualquier reunión, entrar lavándose las manos 7 veces. ¿Cómo estarían esas pobres manos de tanto lavarse, no? Seguramente que estaban cuarteadas, rajadas, quizás hasta se echaban por ahí su desinfectante más. ¿Cómo estarían esas pobres manos? ¿Cómo estarían de enfermos estos de tanta cosa que hacían, no? Pero eso era pues su ritual tradicional. Un ritual malogra siempre a la persona. Hacerle hacer rituales durante todo el día, de lavados, de limpiezas, de arreglos, de ponerse esos turbantes que llevaban, sus pañoletas que se envolvían. Era todo un ritual que se hacían, ¿no? Para poder salir hacia la calle, porque pensaban que donde llegaban estos podían contaminarse. Vaya ideas que manejaban, en fin. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí están mencionados los ancianos, de los cuales estamos leyendo en el libro de Lucas.
Y estos ancianos que eran tradicionalistas hasta los tuétanos son aquellos a quien el centurión se aproximó para pedirles ayuda, diciéndoles que por favor vayan a Jesús para que le hablen en nombre de él a fin de sanar a su siervo que se hallaba paralítico muy cerca de la muerte. Así lo declara el libro de San Mateo. Nos dice así, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Ahí estaba paralítico. Aunque al principio este centurión había llamado a los ancianos para que se comunicaran con Jesús, finalmente cuando Jesús ya estaba llegando a la casa de este centurión, el mismo centurión se acercó y le dijo: mira, mi siervo está paralítico. Qué interesante, ¿no? Ver que al principio los llamó a los ancianos para que estos le ayudaran y estos no pudieron hacer mucho por él. Así que él mismo tuvo que salir para poder apurarlo a Jesucristo que llegue a casa, para poder ver a su siervo. No obstante, a pesar de que este centurión salió a buscar a Jesús, luego le dijo: por favor, no vayas hasta mi casa. ¿Por qué? Fíjense, volvamos al relato de San Lucas y démonos cuenta de lo que ocurría en aquella ocasión. Volvamos al texto bíblico. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjate lo que está diciendo el centurión. No soy digno. ¿Qué habían dicho los otros? Porque es digno. Miren qué opuestas las palabras de estos dirigentes judíos con las palabras del centurión. El centurión dijo: yo no confío en mí, no soy digno. No estoy yendo para que tú pienses que porque regalé una iglesia, porque hice alguna buena obra en favor de la nación judía, por eso creo que yo me voy a ganar este milagro. No, Señor, no soy digno. No entres en mi casa, no me siento digno de que entres. Solamente te pido una cosa: tú di la palabra y mi siervo sanará. Qué distinto. Cuando regresamos al libro de San Marcos y seguimos leyendo acerca de estos ancianos, nos dice el texto bíblico así, San Marcos capítulo 7, versículos 5 y 6. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús le llamaba tradición a lo que los ancianos enseñaban. Estas tradiciones fueron llamadas por el apóstol Pablo el judaísmo. El judaísmo estaba basado precisamente en las tradiciones, no estaba basado en la obediencia a los mandamientos de Dios. Fíjate lo que dice en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas. ¿Qué habla Pablo acerca del judaísmo y las tradiciones? Fíjate en esto. Gálatas capítulo 1, versículo 14 y 15, dice la Escritura. 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, escuche esto, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué les parece? Así que entonces judaísmo significa ser celoso en las tradiciones, no en los mandamientos de Dios. Es increíble.
cómo es que Constantino el Grande en el año 321 había declarado que guardar el día sábado era judaísmo. Mentira, Señor. Los mandamientos de Dios no son judaísmo, la ley de Dios no es judaísmo, los 10 mandamientos no son judaísmo, las tradiciones son judaísmo. Habían cosas que estos habían cargado y que las habían convertido en tradiciones. En el pasado el Señor había dado la circuncisión, había dado los ritos y las ceremonias. Todas estas cosas valían y servían en el Antiguo Testamento porque señalaban al Mesías que vendría en el futuro y cumplían eso no solo por hacer una ceremonia, sino porque era el cumplimiento de la creencia que ellos tenían en la base de que llegaría el Mesías. Interesante. Pero una vez que Jesucristo llegó, ya no eran necesarias estas cosas como para poder ser participantes del Evangelio de Dios. Ahora, al seguir practicando ellos estas cosas, ya se volvían tradicionalistas, porque todo eso ya se había cumplido en Jesucristo. Pero a más de esos ritos y ceremonias, estos le habían aumentado las famosas tradiciones. ¿Cuáles eran esas famosas tradiciones sobre las que ya se hacían tradiciones después de que Cristo vino? Le aumentaron otras. ¿Cuáles eran esas otras? La famosa Mishnah, un libro que ellos habían hecho que era su manual del cumplimiento de la ley. Según ellos decían que los que cumplían la Mishnah estaban cumpliendo con la ley de Dios, pero increíblemente llegaban a darle más valor a la Mishnah que a la palabra de Dios, que eran las Santas Escrituras, que sí eran el medio para obedecer la ley. Y aquí vamos a dejar algo en claro. Los 10 mandamientos tienen que ser obedecidos para la salvación. Nadie llegará al cielo sin obedecer esa ley. Así lo declara San Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el 21. Cuando un joven rico se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos debes guardar, y le recitó parte de los 10 mandamientos. Cuando en una ocasión un intérprete de la ley le dijo a Jesús: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Lucas 10, 25 y 26. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tal es así que Jesús lo remitió a la ley para tener que salvarse, para obedecer esa ley para salvación. Nadie va a llegar al cielo sin obedecer esa ley. El apóstol Pablo, por su parte, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, dice: la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Mostrando así que la obediencia a los mandamientos de Dios es la base para entrar al reino de los cielos. Pero ahora bien, para obedecer esos mandamientos de la ley de Dios, es imposible que el hombre los pueda lograr obedecer por sí mismo. Romanos 8:7 nos dice claramente por qué el hombre no puede obedecer por sí mismo esos mandamientos de Dios. Fíjate lo que dice acá. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice la Escritura, Romanos 8:7. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra la ley de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Te das cuenta? Todos los deseos del hombre, todos sus mejores deseos y gustos, no pueden satisfacer la ley de Dios. Lo que significa que cuando el hombre intenta sacar de su propia cabeza la forma de obedecer la ley, solo va a encontrar en su cabeza ¿qué cosa? Gustos, deseos, quereres que no están de acuerdo con la santa ley de Dios. Al no estar de acuerdo con la santa ley de Dios, entonces todo lo mejor que el hombre pueda sacar de su cabeza, de su gnosis, de su filosofía, de su comprensión, de su deseo ceremonial, de su sinceridad, de su fervor personal, de su fe nacida de su interior, todo eso no le sirve para nada, no satisface la ley de Dios. ¿Comprendido? Por eso es que el Señor dice: tú, para obedecer mi ley,
no vas a buscar nada dentro de ti, nada interno, ninguna divinidad interna que tú poseas, entre comillas, porque no la posee el hombre, va a hacer que tú obedezcas mi ley. Para obedecer mi ley, yo solo te he dado una cosa, ¿qué? Mi evangelio, la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice qué cosa es ese evangelio. Efesios capítulo 1, versículo 13. Fíjate lo que dice allí. Dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué cosa se le llama la palabra de verdad acá? El evangelio de la salvación. En San Juan 17:17 Jesús, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que entonces ahora en Efesios nos dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahora, en este evangelio, ¿qué cosa nosotros encontramos? Encontramos dos elementos. Hechos capítulo 26, versículo 18. Fíjate cuáles son esos dos elementos que encontramos. Hechos 26, 18. Nos dice así la Escritura: esto se le dijo al apóstol Pablo por parte de Jesús, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia con los santificados. Cuando se dice perdón de pecados y herencia con los santos, significa que por medio de la fe vamos a obtener el perdón del pecado y vamos a también obtener la santificación, herencia con los santos. Ahora bien, ¿qué cosa es esa fe? Eso tenemos que entender bien. Romanos 10:17 nos dice: luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe viene gracias al conocimiento de la palabra de Dios. A medida que nos llenamos de la palabra de Dios, nos estamos llenando de la fe. La fe está llegando por ese oír de la palabra de Dios. ¿Por qué es que la Biblia produce fe en nosotros? En San Juan capítulo 14, versículo 29, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: cómo funcionaba ese acto de fe en nosotros. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ajá, aquí la palabra del Señor nos dice que Jesús engendra la fe en nosotros. ¿Cómo? Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Allá, o sea, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, las predicciones, todo cuanto nos enseña, y vemos que lo que enseña se cumple, eso entonces hace que nosotros creamos. Nuestra creencia no está basada en un esfuerzo interior. Nuestra creencia no está basada en un sentimiento interior. Nuestra creencia no está basada en algo que nosotros engendramos en el interior. No, Señor, no viene como herencia, no lo compramos, no compramos esa creencia. Entonces, ¿cómo llega la creencia? Cuando el Señor dice algo y nosotros vemos que eso que dijo se llega a ser realidad. Sobre esa base asentamos nuestros pies y nuestra creencia se vuelve sólida. Tal es así que ahora, al ver eso, comenzamos a creer aún en lo que no hemos visto. ¿Qué te parece? Y allí se cumple el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Fíjate lo que dice allí. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Nos dice allí el apóstol Pablo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué cosa es lo que esperamos? Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Es pues la seguridad de lo que esperamos, de las promesas del Señor. Y luego sigue diciendo: la convicción de lo que no vemos, aún lo que no vemos, pero que está dicho en su palabra, porque el Señor nos ha mostrado que se ha cumplido lo del pasado,
creemos que se cumplirá también lo del futuro. Así que la fe no solo está basada en mirar hacia el futuro, no solo está basada en esperar que se cumplan cosas del futuro, no solamente está basada en la esperanza de lo que viene, sino que la fe está basada también en los acontecimientos que han sucedido en el pasado. Os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda, creáis. Interesante. Ahora bien, como esa fe viene por el conocimiento de la palabra del Señor, entonces el apóstol dice, para que por la fe que es en Jesucristo recibamos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, esta palabra de fe, la cual predicamos, según lo que dice Romanos 18, esta palabra nos dice a nosotros que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 y versículo 9. Entonces, cuando nosotros vemos que esta palabra declara esa promesa, nos aferramos de esa promesa y creemos que somos perdonados, no porque lo merecemos, no porque hemos regalado una sinagoga, como en el caso del centurión, y que los ancianos decían porque ha regalado una sinagoga, porque ha hecho buenas obras por nuestra nación. Ya no por eso, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en el agua de la palabra, Efesios 5:26. Tal es así que entonces, cuando nosotros nos aproximamos por medio de la creencia en la palabra del Señor, nosotros aceptamos la promesa de Dios de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos nuestros pecados. Entonces, ¿a eso qué se le llama? Somos perdonados por la promesa de la palabra, por la fe que es por el oír de la palabra de Dios. Perdonados por la palabra de Jesucristo. Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué indica eso? Que Él es el que con su palabra nos perdona. A eso se le llama la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero la justificación por la fe todavía se extiende a más, a la extirpación del pecado a través de la herencia entre los santificados, la santificación por la fe. Y cuando se dice santificación por la fe, se está diciendo santificación por el oír de la palabra de Dios. Al igual que cuando Cristo nos dice, tus pecados te son perdonados, y creemos en esa promesa porque está escrita en la palabra, y hemos visto que todo lo que Dios dice con su palabra se hace. Él dice y es hecho, Él manda y existe. Él dijo que sea la luz y fue la luz. Que haya hierba verde y la hubo. Levántate, toma tu lecho y anda, y caminó. Lázaro, ven fuera. Y entonces el muerto salió. Así también creemos que cuando nos dice el Señor, harás esto y harás aquello, también se realiza en nosotros. Así que solo tenemos que movernos a la acción. La santificación es por la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La fe es por el oír de la palabra de verdad de Dios. Así que entonces, nosotros nos llenamos de las enseñanzas de esta palabra. Y a medida que vamos estudiando la palabra, Jesús nos va dando órdenes. Nos va diciendo, harás esto, no harás aquello. En ese momento no decimos si podemos o no, simplemente Él dio la orden y lo haremos. Como hemos estudiado en el caso de Pedro, cuando le dijo Pedro, tira la red a mano derecha y saca con tu red el pescado. Señor, toda la noche hemos intentado en las tinieblas, en nuestra ignorancia, pero ahora porque tu palabra lo dice, lo vamos a hacer. Así mismo es hasta el día de hoy, porque la palabra lo dice, por eso lo hacemos. Y cuando hacemos lo que la palabra dice, estamos siendo justificados por la fe y estamos siendo santificados por la fe. Y ambas cosas juntas se llaman la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque una es la justicia imputada por la fe y la otra es la justicia impartida por la fe.
A la justicia imputada le conocemos con el nombre del perdón del pecado, y a la justicia impartida le conocemos con el nombre de la santificación para dejar el pecado. Y las dos trabajan juntas y se llaman la justicia de Cristo para la transformación del hombre. Muy bien. Así es como se realiza entonces la obra de salvación en el hombre. Pero estos ancianos enseñaban el judaísmo, en el que tú te salvabas por tus buenas acciones que realizabas. Interesante. Es que estos judíos estaban basados en una salvación que solamente creían, según su criterio, se daba para aquellos que eran santos a la altura de las tradiciones que ellos habían inventado. Aparte de la Mishnah, tenían la Didaje y tenían el libro de las buenas obras. Todo eso creían ellos que debían de cumplir para ser aceptos por Dios. El apóstol Pablo dijo que todo eso era basura. Interesante. Ahora, fíjate por qué. Existían dos pactos de los que ya hemos hablado, no voy a profundizar en ellos, solo voy a dar una idea. Había un primer pacto en el cual Dios había dicho, obedece y vivirás. ¿De qué se trataba? Tú venías a la ley de los 10 mandamientos y tú sabías que tenías que obedecer esos 10 mandamientos para salvarte. Así que, después de que leías los 10 mandamientos, según ellos, tú tenías que irlos a obedecer, sin faltar uno solo, porque cualquiera que guardare toda la ley y ofenda en un punto es culpable de todos. Muy bien, ellos decían no había que desobedecer nada. Sin embargo, Dios había dado todo su libro, desde el Génesis hasta Malaquías, porque hasta allí se conocía el Antiguo Testamento, les había dado para que por medio de las enseñanzas, símbolos, ejemplos de la vivencia de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, de los profetas menores, ellos pudieran obedecer los 10 mandamientos. Era así como se obedecía, al estilo de Dios, porque al estilo del hombre eso es un imposible. Cuando tú quieres obedecer al estilo del hombre, al primer error que cometas cuando quieres obedecer la ley te apedrean, así de sencillo, te sacan ventaja del mínimo error y lo cantan a los 4 vientos, dice, hasta exageran ya, y te inventan como los fariseos lo hacían. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta gente quería obedecer la ley con su filosofía, con su criterio, con su gnosis, pero no quería obedecer la ley con las enseñanzas de la misericordia de la palabra de Dios. En la palabra de Dios se enseñaba cómo se obedecía la ley. Habían soluciones para poder cumplir con cada mandamiento. Se te enseñaba para que pudieras hacerlo perfecto el momento que tuvieses que obedecer. Pero también se te enseñaba que si mientras estabas en este intento cometías errores, habían salidas. ¿Cuáles eran esas salidas? Las salidas eran que podías traer un corderito para el perdón de tu pecado. Así de esa manera, con todas esas enseñanzas, para el hombre le era posible obedecer la ley. De Abraham se dice, por cuanto yo Abraham mis mandamientos, preceptos, estatutos y leyes, Génesis 26:5, y los puso por obra. De Noé se dice varón perfecto. De David se dice justo. Pero cuando tú vas a ver sus vidas, de pronto te encuentras que en medio de toda esa lucha de grandes héroes de la fe que tenían, cometieron errores. ¿Y por qué se les llama justos y santos a pesar de que cometieron esos errores? Porque ellos obedecían aún cuando cometían el error. ¿Cómo así? Escúchalo bien para que lo entiendas. Tenías que obedecer mandamientos morales, de acciones correctas, de vida santa. Pero cuando desobedecías, caías en la tentación, tenías que obedecer en traer un cordero para la limpieza de tu pecado. Así que entonces, en todo momento, estos hombres fueron obedientes no solo a los mandamientos de los 10 preceptos, sino también estatutos y preceptos donde se declaraba qué hacer cuando tú cometías un error. Obedeciendo todo eso,
ellos llegaban a alcanzar a cumplir la ley. Pero en el primer pacto, tú tenías que obedecer la ley sin ninguna ayuda. A los israelitas se les había dicho en Éxodo 19, 5 al 8, guardarás mi pacto y serás especial tesoro. Pero 15 días después estaban haciendo un ídolo, rompieron ese primer pacto. Ya expliqué eso, por eso no estoy entrando en detalle. Entonces, se renovó el pacto y en esta renovación Dios le dijo a Moisés que ahora le daría el perdón. Porque dijo Jehová, Jehová grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y se le ofreció el perdón. Y no solamente eso, sino que en conjunto con eso, también se le dijo a Moisés que Dios caminaría con ellos. Moisés le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, camina ahora con nosotros. Por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón, dice Salmo 119, 32. Entonces, en esa promesa el Señor estaba diciendo, yo te voy a perdonar y también te voy a santificar, porque voy a caminar a tu lado diciéndote lo que vas a hacer. Y así los condujo por el desierto y por el Antiguo Testamento. Y por eso estos hombres fueron llamados santos por el mismo hecho de que cumplían con todos los preceptos divinos, andaban en toda la luz que tenían. Andar en toda la luz, ¿qué cosa significa? Que ando en todos los mandamientos de la ley de Dios y que ando en todas sus promesas del Evangelio de Dios. Todo en conjunto. Pero si dejo de lado los 10 mandamientos y solo me quiero aferrar de las promesas del Evangelio, entonces yo no estoy cumpliendo, soy desobediente y rebelde. Y si quiero solamente seguir los 10 mandamientos y hacer de lado las palabras del Evangelio, al igual que hacían los ancianos y los judíos, soy rebelde. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo el Evangelio de Dios. O sea, la ley y el Evangelio tienen que estar juntos, los mandamientos de Dios más la fe de Jesús. Estos dos en conjunto recién hacen posible que el hombre esté obedeciendo todos los mandamientos de Dios. Y por eso, de ellos se dice, de los que hacen eso, lo siguiente. San Lucas, capítulo 1, versículo 6. Fíjate lo que dice allí el texto bíblico. Ambos eran justos. Está hablando de los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Te diste cuenta? Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Las ordenanzas que Dios había dado incluían el tener que traer un animalito para el perdón del pecado. Y ellos cumplían con eso. Así que entonces andaban en toda la luz que poseían. No solo buscaban obedecer los 10 preceptos con su letra, sino obedecer todo el Evangelio, donde estaba el cumplimiento de esa letra. Para poder obedecer la ley de Dios, tú necesitas de 2 cosas: pedir el perdón de tus pecados cometidos y obedecer las cosas nuevas que Dios te va dando para andar por el nuevo camino de la vida eterna. De manera que entonces, cuando tú pides el perdón de tus pecados, y en cada vez que cometes algún error pides el perdón de tus pecados, pero mientras tanto estás obedeciendo toda la luz que te va llegando de los mandatos de Dios, de las ordenanzas, de la moral, entonces este conjunto de las 2 cosas, el perdón y la santificación, van transformando tu vida a la semejanza de Cristo y llegas a ser semejante a Él por el conocimiento de la verdad. Libro de Efesios capítulo 4, fíjate lo que dice allí el apóstol. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice la Escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate en eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto bajo el conocimiento del Hijo de Dios. El mismo Hijo de Dios tuvo que andar así. Él mismo tuvo que cumplir con todos los preceptos y estatutos del pasado. Y eso que nunca pecó.
Y sin embargo, tenía que seguir cada una de estas cosas para poder estar obedeciendo los mandamientos de Dios. Desde su muerte ya nosotros no necesitamos de los sacrificios y ofrendas. Ahora lo que tenemos que hacer es presentar la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y a través de él nosotros podemos obtener el perdón del pecado. Y luego seguir sus enseñanzas desde el Génesis hasta el Apocalipsis para evitar pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 2:1. Y en el Salmo 119, versículo 11, David dice: en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti, tus dichos. Interesante. Así que entonces las palabras son para evitar pecar contra Dios, son santificadoras. Muy bien, teniendo esto en cuenta, en los días de Jesús, los tradicionalistas ancianos exigían de ti que obedezcas sin fallar y que tú ya tenías que de por sí estar arrepentido de los pecados y que si tú cometías un pecado, inmediatamente se te daba la sentencia, te apedreaban si era posible. En una ocasión, una mujer había estado en adulterio y dice que estos hombres trajeron a rastras a la mujer y la trajeron hasta los pies de Jesucristo y le dijeron: maestro, en la ley de Moisés se nos dice que las tales mujeres deben ser apedreadas. ¿Tú pues qué dices? Ellos se basaban en las leyes de Moisés, pero para aplicar el primer pacto y no el segundo. En el segundo pacto había que obedecer la ley, pero con la ayuda de Dios, con las promesas del perdón y la santificación. En el primer pacto tú obedecías la ley, pero sin perdón ni santificación. Tú tenías que hacerlo solo. Y jamás pudieron hacer eso los israelitas porque eso se llama legalismo. Querer obedecer la ley sin el evangelio, sin las promesas de la palabra, sin el perdón y la santificación que son las promesas de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Resulta que le traen la mujer y le dicen: ¿qué dices tú que hay que hacer con ella? Todos estaban con sus piedras en la mano. Y Jesús, contrario a tener que decirles hipócritas, mentirosos, se puso a escribir en tierra. El mismo dedo que había escrito la ley ahora estaba escribiendo en tierra. Y todos ellos se acercaron: maestro, le dijeron, ¿oyes o no lo que te estamos diciendo? Y mientras tanto Jesús seguía escribiendo. Ellos vieron lo que estaba escribiendo Jesús. La ley de Moisés decía: cualquier hombre que viniere para acusar a otro y trajere testigos falsos, esos testigos falsos tendrán que ser sentenciados de acuerdo con lo que ellos exigían para el otro si se descubre que eran falsos. En ese acto, Jesús ya había descubierto que eso era falso. ¿Por qué? Habían venido estos dirigentes juntamente con otro grupo que los acompañaba, pero no estaba el acusador. El que debía presentar la acusación era el marido, porque solo el marido podía saber acerca del adulterio y reclamar. El vecino no iba a reclamar por el marido, eso es imposible. Así que entonces el marido tenía que estar presente para ser él el primero que lance la primera piedra. Entonces Jesús les dijo así: muy bien, el que de vosotros esté sin pecado, es decir, el que es el inocente dentro del adulterio, que lance la primera piedra. Obviamente todos estos sabían que no eran el marido. Ninguno de ellos podía lanzar la primera piedra porque solo el marido podía hacerlo. Así que entonces, cuando escucharon eso de Jesús, todos de inmediato dijeron: momentito, acá hay peligro. ¿Cuál es el peligro? Bueno, si está diciendo el que no tenga el pecado, el que sea el inocente en el adulterio, que lance la primera piedra, ninguno de nosotros es el marido. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Apedreamos? No podían hacerlo. Así que uno a uno comenzaron a soltar las piedras, porque ninguno de ellos era la parte inocente. Todos ellos eran testigos falsos, eran testigos que no habían cumplido con lo que decía la ley de Moisés. Así que, inmediatamente que Jesús dijo eso, les estaba dando la oportunidad para que huyeran. Toditos dejaron las piedras y se fueron porque dijeron: ahorita este va a decir, muy bien, son testigos falsos, apedréenlos. Pero Jesús no había venido a condenar sino a salvar.
estaba Jesús hablando del segundo pacto, el nuevo pacto, donde hay perdón, donde hay arrepentimiento. Y entonces le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer miró y no había ninguno. Ni yo te condeno. ¿Por qué no te condeno? Por dos razones. Una, yo no puedo dar la condenación. Quien lo hace es Roma. Si yo te condeno ahorita y te mando a apedrear, entonces Roma se me viene encima porque yo no tengo el permiso para hacerlo. Esto era una trampa contra Jesús. Querían acusarlo, pero Jesús no cayó en la trampa y no dio la orden de apedrear, y por eso le dijo, tampoco yo te condeno, pero eso sí, no creas que no has pecado. Vete y no peques más. Con eso Jesús demostró que él estaba dando la oportunidad de arrepentirse a la mujer, y no solo a ella, sino a los otros que estaban con las piedras. De esa manera, es como Jesús mostró que en el nuevo pacto había que cumplir con las promesas del perdón y la santificación. Interesante. Pero estos judíos a cada rato querían que la gente volviese al primer pacto, donde había que obedecer la ley, de tal manera que si cometías un solo error, inmediatamente te señalaban y te hacían pasar como lo peor. De eso querían acusar al mismo Jesucristo. Decían, da gloria a Dios, este hombre es pecador. Porque según las normas de ellos, Jesucristo había traspasado las normas y era un pecador común. Era juzgado por las normas de ellas, no por la norma de Dios. Así que en las normas de ellos, en sus tradiciones, Jesús sonaba a pecador, pero en las normas de Dios Jesús no sonaba a pecador, sino a santo. Pero bien, teniendo eso en cuenta, a una parte de esto se le llamaba la justicia por la fe, que era el segundo pacto, y la justicia por las obras, que era el primer pacto. Pablo habla mucho acerca de eso, para diferenciar entre los que quieren obedecer la ley con sus propias obras, con sus propios esfuerzos o tradiciones, mientras que los otros obedecen la ley de acuerdo con los mandamientos en toda la palabra. Los mandamientos para la santificación, pero también los mandamientos para el perdón del pecado. Todo. Y a esos les llama justos el Señor, porque la justificación no es del hombre, la justificación es por Cristo Jesús, por la fe. Así que no te equivoques. Bueno, resulta que sobre estas bases, estos ancianos fueron ante Jesús y le dijeron, Maestro, porque este hombre ha hecho muy buenas cosas por nosotros y nos ha regalado una sinagoga, por eso es digno de que tú vayas y le sanes a su siervo de este centurión. Ahora Jesús les iba a dar una tremenda lección. Les iba a mostrar cuán errados estaban en pensar que por alguna buena obra este hombre iba a ganar el favor de Dios. No, no era así. Este hombre iba a ganar el favor de Dios no por sus obras. Fíjate por qué. Regresemos al relato bíblico de San Lucas que estamos leyendo. Fíjense lo que dice el relato para que lo entendamos. Y Jesús fue con ellos. Retrocedamos hasta el versículo 4 y 5 para poder tener la idea clara. Fíjense lo que dice acá. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, los ancianos, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Estaban presentando ante Jesucristo el hecho de que este hombre había dado platita para ellos y que había que hacerle pues el milagro, que cómo lo íbamos a dejar de lado. Jesús accedió a ir, nos dice el texto, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Versículo 6. ¿Y qué hizo Jesús? Y Jesús fue con ellos. Ahora, Jesús pudo haberse rehusado acá, pudo haber dicho, momentito, ¿cómo voy a ir si ustedes están creyendo que la salvación es por esas obras? Pero no, Jesús era maestro, no era un necio, tenía que enseñar. Si Jesús en este momento se hubiera puesto ahí a discutir, hubiera peleado con ellos, no se hubiera curado al siervo del centurión y para remate se hubiera hecho más guerra con estos dirigentes que ya de por sí lo odiaban a Jesús. Y que eran descarados pues para ir a decirle, ven, haz el milagrito para que quedemos bien nosotros. Ellos eran así, pues, ¿no? Cuando les convenía, se hacían amigos de Jesús, entre comillas. Y esta vez, como vieron que este hombre creía en Jesús, quisieron aprovecharse.
Ah, Jesús, sí, buen hombre entre nosotros, milagrero. A ver, vamos a ir a conversar con él. No te preocupes. Sí, porque les convenía, porque les iba a rentar más ingresos de parte del centurión. Bueno, qué gente, ¿no? Para más perversa, pero existe gente así. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Fue con ellos. ¿Por qué? Les iba a enseñar, les iba a dar la lección de su vida. Jesús era maestro, ahí se nota que era un maestro súper inteligente, porque Jesús, en lugar de discutir, se iba solamente por el lado de las lecciones prácticas. Así es como se tiene que enseñar. Sigue diciendo. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, es decir, ya estaban cerca, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué habían dicho ellos? Porque es digno, porque regaló la sinagoga. Pero él dice: no, yo no me creo digno. Yo solo creo en una cosa, Señor. ¿Qué cosa? Te voy a decir. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero, di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué cosa? Fíjense en esto. El centurión en ningún momento se aferró en sus buenas obras. No las puso de relieve. No dijo: maestro, bueno, tú entenderás, lo he hecho de todo corazón, he regalado una sinagoga. Y bueno, esta vez solo te vengo a pedir un favorcito. Cura a mi siervo que está mal. No. Contrario a eso y a lo que pensaban estos ancianos, este centurión no hizo mención de sus buenas acciones en favor de los judíos. Para nada. No creyó que por haber hecho alguna cosa correcta, por eso se merecía el milagrito. No, Señor, no te equivoques. Cuando tú busques a Jesús, no lo busques poniendo de relieve tus méritos, tus buenas acciones. No, Señor, sino reconocimiento de tu indignidad y de la necesidad de que se cumplan sus promesas de la palabra en ti. Este hombre había escuchado de Jesús, por eso no en vano se acercaba. Había oído acerca de él. Y ahora con esa seguridad dijo así: solo di la palabra, nada más. Yo solo creo en la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo solo creo en esa palabra. Y puso una ilustración el centurión. Fíjate lo que dijo. Regresemos al libro de San Lucas. Seguimos en el relato. Verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Fíjate ahora lo que está diciendo este centurión. Este entendía la justificación por la fe con perfecta claridad. Elena de White dice: ni uno entre 100 comprende el tema de la justificación por la fe, pero este centurión la comprendía perfectamente sin ser del pueblo. Es interesante, los que eran maestros del pueblo eran necios en cuanto a la justificación por fe. Creían que iban a obtener de Dios las bendiciones por sus propios méritos. Pero este hombre comprendió que las bendiciones de Dios no eran por sus méritos, sino por las promesas de la palabra, que si la palabra decía algo, se cumplía. Interesante. Él estaba aferrado al libro, aferrado a la verdad. Así todos nosotros debemos hacer como ese hombre, aferrarnos a las promesas del libro. Si el libro dice que algo tenemos que obedecer y hacer, lo hacemos, porque luego el libro dice: cuando haces esto, la bendición es esta. Porque queremos esas promesas, amamos esas promesas, por eso hacemos lo que la palabra dice. Ahí no hay nada de salvación por obras, todo es por la fe, que es por el oír de la palabra. Lo haces solo por fe y nada más que por fe. Esa fe que viene del oír de la palabra de Dios y que se manifiesta en la obediencia. Porque si tú no obedeces lo que dice la palabra, no estás creyendo. La fe sin obras está muerta, dice el texto bíblico. Pero está hablando no de tus obras, como estos querían, sino de las obras que te manda este libro que tienes que hacer. Hagamos diferencia entre tus propias obras y las obras que nacen del libro para obedecer.
Fíjate lo que dice en el libro de Efesios, para que tengas una idea. Capítulo 2, versículo 8 hasta el 10, dice el texto bíblico. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está escuchando? Por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por tus obras, como querían estos hombres, sino por las obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Por el camino de tus mandamientos andaré cuando llenes mi corazón. ¿Está claro? Qué interesante. Así que entonces, estos hombres creyeron que podían hacer digno a este hombre ante Jesús por sus buenas obras. Pero este hombre dijo, no, solo di la palabra, solo que se cumplan tus promesas. Así como yo mando sobre mis soldados y ellos obedecen, así también tú que eres el dueño del universo, si tú das una orden, se va a cumplir. Solo di que mi siervo se va a sanar y se va a sanar. Cuando ese hombre dijo eso, Jesús los miró a los otros sonriendo y les dijo, nunca he visto tanta fe en todo Israel. Vamos al texto. Fíjense lo que respondió Jesús. Dijo así, versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué tenía tanta fe? Porque creía en el oír de la palabra de Dios. Solo di la palabra. Solo di eso que genera fe y mi siervo se sanará. En otras palabras, este centurión era como que decía así, mira Señor, yo he oído de ti, he venido a ti, pero posiblemente yo por mí mismo no tenga fe. Pero tú dices la palabra y la fe se va a hacer realidad. Mi siervo sanará. Entonces se cumplirá. Es decir, en otras palabras, el centurión decía, no es mi fe, Señor, es la fe que tú pones en mí para que yo pueda creer y que se haga realidad lo que tú dices. ¡Qué lindo! La fe es un don de Dios. Todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. ¡Qué bonito! Jesús te engendra la fe. Jesús mismo hace todo en ti. Todo lo que tú tienes que hacer es creer en esa palabra y actuar de acuerdo con esa palabra. Levántate, se le dijo al paralítico, obedeció y se puso en pie. Solo haz lo que dice la palabra y se realizará. Libro de San Mateo capítulo 8, donde está la otra parte. ¿Lo tenemos, San Mateo 8? Vamos a leer allí para que se den cuenta de lo que dice ahora acá Jesús, hablando del mismo relato. Nos dice en el versículo exactamente, espérate, lo vas a poner ahí, en el versículo 10 y 11. Fíjense lo que dice, San Mateo capítulo 8, versículo 10 y 11. ¿Qué pasó? Mientras nuestro hermano lo logra, ¿sí? A veces estos aparatos siempre son así, ¿no? Dice, ahí está, ¿ya lo tenemos? Ahí está. Al oírlo Jesús, escúchalo bien, ¿eh? Fíjate bien, mira bien, entiende bien. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 11, es el mismo relato. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, desde otros lugares, no de Judea, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué menciona a estos tres patriarcas, a los padres? Porque estos eran los padres de la fe.
Se les llamaba a los padres de la fe no porque de ellos nacía la fe. Cuando se dice que Abraham es padre de la fe, o la Biblia hace mención de que Abraham es el padre de todos los creyentes, no ha querido decir que de él nació la idea de la fe, sino que ellos entendieron lo que era la fe y vivieron de acuerdo con esa fe. Por eso Pablo dice en Hebreos capítulo 11, verso 8, por la fe Abraham obedeció y salió sin saber dónde iba. Entonces, estos eran los padres de la fe. Y por eso Jesús dijo, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con ellos, porque habrán entendido que tienen que guardar mis mandamientos, porque ellos guardaron todos los mandamientos de la ley de Dios por medio de la fe. Porque estos hombres conocían las leyes de Dios y escuchaban la voz de Dios y les decía, harán esto, harán aquello, harán esto más, y aprendieron por las enseñanzas de Dios a obedecer la ley de Dios. Por eso los mencionaba Jesús. Pero no se quedó allí. Continúa diciendo el texto bíblico. Versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Miren, les estaba diciendo ahora a los judíos, ¿no?, de su tiempo, serán echados. Pero esto se extiende hasta nuestros días porque muchos que están en nuestras iglesias ni siquiera quieren reconocer cómo funciona la fe. Adventistas del séptimo día que dicen reconocerse como pueblo de Dios, a veces están como los judíos. Descendientes de Abraham somos. Somos el pueblo verdadero, la organización verdadera. Hay muchos que le dan tanto realce a la organización que se vuelven desorganizados. Es increíble. Hablan de organización, pero organización es la justicia que es por la fe. Es creer en la palabra y obedecer. La fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2 es claro cuando habla acerca de eso desde el versículo 14 hasta el 26. Y estos, siendo el pueblo del Señor, serán desechados por cuanto no quisieron aceptar la obediencia a la ley de Dios. Se volvieron legalistas. Desecharon la obediencia a la ley para seguir sus propios idealismos. No quieren la ley, odian la ley. Y la llaman letra muerta, que ya no sirve para nada. Y dicen que está crucificada incluso. Y todavía los que quieren obedecer la ley por la palabra, a esos les dicen legalistas. ¿De qué están hablando? Esto no tiene sentido. Estamos como las cosas que están sucediendo hoy en nuestro mundo. Es increíble. Hay personas que reclaman las cosas correctas y justas, que regresen a como eran en el origen, que se crea como se creía al principio. Por ejemplo, en estos días sucedió algo sumamente extraño. Alguien mencionó por ahí y dijo, antes el concepto de esta palabra era este. Ahora el nuevo concepto para esta palabra es este. O sea, cambiaron de conceptualización a esa palabra. Y al cambiarle de contextualización del significado a estas palabras, resulta que los que ahora quieren recordar cuál era el verdadero origen y significado de esa palabra son llamados son los negacionistas. ¿Cómo puede ser posible? Estamos repitiendo errores. Cuando nosotros seguimos lo que dice la Biblia, estamos haciendo lo que es correcto. Los que quieren obedecer la ley sin la Biblia son legalistas, porque se van solo con la letra de la ley, pero no van al espíritu de la ley, que es la palabra. Así también, muchos hacen hasta el día de hoy en nuestra iglesia. Y le llaman legalista al que más bien quiere obedecer la ley con toda la palabra. ¿De qué estamos hablando? Barbarismos, inconsecuencias.
Estamos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que entonces, el relato nos dice, vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué más nos dice el relato bíblico? Sigamos leyendo lo que dice San Mateo. Esto es sorprendente, ¿no? Lo que viene ocurriendo. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El relato de hoy termina. Regresemos a San Lucas capítulo 8 y entendamos en qué termina. Fíjense lo que dice acá. Estas cosas sí que son sorprendentes. San Lucas capítulo 7, versículo 9 y 10. Jesús dijo: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 10. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El paralítico se sanó. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús lo dijo. Increíble. Tal es así que vemos una vez más que la verdadera fe viene del oír la palabra de Dios y de hacer conforme a ella. Jesús fue claro cuando le dijo a este centurión: ve, tu siervo ha sanado. Es interesante, regresemos a San Mateo capítulo 8. Fíjate lo que dice allí. Estas cosas son interesantes para nosotros. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando el centurión escuchó la orden de Jesús: corre, que se haga como tú has querido, como tu fe lo cree, andas hasta tu casa. Y regresó y el acto estaba hecho. El centurión cumplió con creer en la palabra de Cristo. Y el centurión cumplió con obedecer a la palabra de Cristo. Porque el centurión pudo haberle dicho: Señor, ¿y cómo sé que ya está sano? ¿Me puedes dar alguna evidencia? No, Señor. Jesús dio una orden y el hombre fue corriendo y encontró el resultado. La fe con su obra. Siempre la fe y las obras están unidas. Nunca están separadas. Jamás. Finalmente, una ilustración para comprender fue cuando el hombre llamado el buen ladrón, porque no hay buenos ladrones, ¿no? Todos son malos, pero se le conoce con el nombre del buen ladrón en la cruz. Ese llamado buen ladrón creyó en Jesucristo estando en plena cruz, allí colgado. Y no solo creyó, testificó de su creencia. Qué bonito, ¿no? Públicamente, ¿qué cosa dijo desde la cruz? Al otro ladrón le dijo: tú y yo hemos hecho lo malo, pero este no ha hecho nada malo. Inocentemente está pagando. Testificó de Jesús, predicó, hizo más obras que cualquiera. Interesante. Creyó en un Salvador moribundo, algo que cualquiera no hubiera creído. Imagínate, ese hombre que estaba crucificado allí en el medio de los dos ladrones, prometía: yo doy vida eterna. Todas sus prédicas eran esas, ¿ah? Y así que decía que daba vida eterna, cualquiera hubiera dicho en ese momento: oye, ¿tú das vida eterna? Bájate pues de la cruz entonces. No puedes contigo, vas a poder con nosotros. Es imposible. Sin embargo, este llamado buen ladrón creyó en ese Salvador moribundo. Lo veía que estaba acabando sus días en ese momento y le dijo: yo creo en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en él. Y después de demostrar su fe en Jesucristo, que ya es una acción, ya es un acto, una obra, ahora públicamente delante de todos predicó, declarando que Jesús era inocente. Y dicen que no hizo obras. No sé de dónde sacan tanta cosa, tanto enredo. ¿Qué mentes tan imaginativas para llegar a decir que no hubo obras ahí en la cruz? Eso es mentira. Mentira de las mentiras. Este hombre había demostrado obra.
Por eso la mensajera de Dios en Mensajes Selectos, tomo 2, también se atreve a decir, cuando el hombre cree, ha empezado ya su obra. El acto de creer es una obra. Por eso Jesús dijo, ¿qué obra es la que yo pido? ¿Cuál? Que crean en el Hijo. Porque le dijeron, ¿qué obra tenemos que hacer? La obra que tienen que hacer es creer en el Hijo. ¿Ah? Es una obra, pues, creer. Esa es la obra, dijo Jesús. Ahora niega Jesús que eso era obra. Dile que no era, que fue una mala traducción. Y entonces Jesús te va a volver a responder en San Juan 14:2 y te va a decir, de cierto os digo, que el que en mí cree hará las obras que yo hago. Así que entonces tengamos cuidado y entendamos las Escrituras. Vamos a pedirle a Jesús en el día de hoy que nos ayude para que, al igual que les enseñó a esos fariseos, a esos ancianos, a esos que creían que sus buenas obras les hacían más importantes ante Dios, que esas ideas falsas sean desechadas de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, y que creamos solamente por las promesas de la palabra, que obedezcamos los mandamientos de Dios de ese libro. Cuando obedecemos esos mandamientos, entonces estamos siendo agradables a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios es la única evidencia de fe que podemos poseer. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos, Padre Santo, que todas estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulsa nuestras acciones para que podamos, Señor, manifestar la obediencia de tus mandamientos en nuestra vida y que el mundo conozca, Señor, que hemos nacido de ti y que tú eres nuestro Salvador y que tú eres nuestro guía y que en ti podemos confiar, Señor, seguramente. En tus manos nos encomendamos. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema más. Hemos visto los símbolos y los significados. El centurión es un símbolo de todos aquellos que quieren acercarse a Cristo para poder saber ejercer lo que es la fe. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, canal El Último Llamado Divino. Estamos a través también del hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Estamos también a través de Radio Líder, AM 1240, FM 987, con los temas Milagros y Enseñanzas de Jesús. YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis, y en Twitter y pronto en otras redes sociales que ya vamos a avisarles. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.